que los constructores de la Gran Pirámide poseyeron instrumentos ópticos. Un instrumento no óptico de medida da errores de hasta 300 segundos. Un anteojo corriente de autocolimación da errores de hasta 5 segundos. Pues estos bloques de revestimiento, la angularidad está corregida con errores de 1 segundo. Es decir, no solamente poseyeron instrumentos ópticos, sino que además fueron de alta precisión. Para que se hagan una idea, el tallado y pulimento de cada uno de estos bloques es una tarea comparable a la de pulido de la lente mayor del telescopio de Monte Palomar. Y eso lo hicieron 27.000 veces, porque 27.000 eran los bloques de revestimiento. Y hace 5.000 años o 7.600, de eso no estamos seguros. Sin embargo, no es la única prueba de que poseyeron una tecnología avanzada. La existencia de grandes conocimientos geodésicos y de los instrumentos precisos es inevitable para orientar la Gran Pirámide en la forma que lo hicieron. La arqueología cuenta con datos como este: representaciones en las que se ve al rey y otros personajes con una maza, estacas y la cuerda de arpentar, determinando la orientación de un templo. En los manuscritos e inscripciones tampoco se encuentra la menor muestra de conocimiento geodésico. Por tanto, es comprensible que los arqueólogos digan que la exacta orientación geodésica de las pirámides solo podrá atribuirse a la casualidad. El hecho es que, respecto al norte, la Gran Pirámide está orientada con un error de 5 minutos y 31 segundos de arco. Y al decir error, debe entenderse que nuestras modernas normas de precisión dan por buenas medidas con errores mucho mayores. Es más, esos 5 minutos y 31 segundos de error serían hoy mismo una proeza geodésica. Tengan en cuenta que esos 5 minutos y 31 segundos de error equivalen al ancho de una moneda contemplada desde 1 kilómetro de distancia. Lo que ya escapa a cualquier posibilidad de que el azar fuera la causa de esa exactitud es que la otra Gran Pirámide, la de Kefren, tiene exactamente la misma orientación, también con 5 minutos y 31 segundos de desviación respecto al norte. La única conclusión posible es que si así lo hubieran querido, la habrían orientado con un error de 0 grados, 0 minutos y 0 segundos. Si juzgamos los conocimientos matemáticos de los egipcios a través de los textos que nos dejaron, la conclusión es lamentable. No pasaron del primer curso de enseñanza primaria. Sin embargo, sus piedras, sus construcciones indican todo lo contrario, al menos en el caso de la Gran Pirámide. Por ejemplo, en la Cámara del Rey, que es un rectángulo, la pared norte mide 10 metros y 4.797 diezmilésimas de metro. La opuesta, la pared sur, mide 10 metros y 4.782 diezmilésimas de metro. Es decir, el error de medida es del orden de 1/10 de milímetro por metro. El mismo error que hoy se acepta para los prismas ópticos. Pero veamos si esa precisión se mantiene en superficies mucho mayores, por ejemplo en la base de la Gran Pirámide. Este esquema representa la base de la Gran Pirámide, en el que se incluyen las longitudes de los lados y el valor de los ángulos. Cada lado mide algo más de 230 metros, concretamente 230 metros con 363 milímetros como promedio, casi 1 kilómetro de perímetro, lo que da una superficie de 53.067 metros cuadrados para la base de la pirámide, aproximadamente la de 8 campos de fútbol. Recordemos ahora que, según las evidencias arqueológicas, los antiguos egipcios no utilizaron hasta la dinastía XVIII la plomada y la mira de observación. Pero seamos generosos y concedamos a los egipcios de la cuarta dinastía plomadas y miras de observación como esta que están viendo. ¿Qué precisión podían permitir aparatos de esa clase? Es difícil calcularlo, pero si tenemos en cuenta que instrumentos mucho más modernos, como el astrolabio, la ballestilla o las escuadras de pínulas y de espejos, dan errores de 30 a 20 minutos, habremos de convenir en que el merjet egipcio, que es el instrumento que acabamos de ver, daría errores como mínimo de 30 minutos. Pues bien,
Volvamos al plano de la base de la pirámide. En un cuadrado de más de 53.000 metros cuadrados de superficie, el ángulo noroeste mide 89 grados, 59 minutos, 58 segundos. Es decir, por 2 segundos de error no es un ángulo recto perfecto. ¿Qué significa eso? Significa que es imposible, absolutamente imposible, que los arquitectos de la Gran Pirámide utilizaran el MERHEP o cualquier sistema no óptico de medida. Eso significa que es inevitable, repito, inevitable, que utilizasen instrumentos ópticos, además de alta precisión, tan buenos como nuestros modernos teodolitos. Cualquiera que sostenga que la orientación y las medidas de la Gran Pirámide fueron realizadas a ojo desnudo y con cuerdas, no sabe de lo que está hablando. Otra prueba de la precisión técnica utilizada en la construcción de la Gran Pirámide la encontramos en la horizontalidad de su base. Sobre todo si tenemos en cuenta que los constructores dejaron sin labrar la piedra de la meseta en el centro y solo rebajaron el perímetro. Ese mojón de piedra central impidió que las direcciones diagonales se pudieran tener en cuenta en el momento de nivelar. Solo lo pudieron hacer por el perímetro. A pesar de todo, si comparamos dos ángulos opuestos, el noroeste y el sureste, veremos que la diferencia de altura entre uno y otro es de 1,5 centímetros. Esa diferencia de altura representa un error de 4 centésimas de milímetro por metro, lo que concuerda con la rigurosa exactitud presente en todas las medidas a las que nos hemos referido. La única conclusión posible es que el nivel científico y técnico de quienes construyeron la Gran Pirámide era muy superior al de las siguientes dinastías. Este edificio singular responde a un plan único mantenido fielmente desde el primer golpe de pico hasta la colocación de la última losa de revestimiento. Dioses o ingenieros de extraordinarios conocimientos cuyo origen desconocemos, quienes hicieron ese grandioso monumento, no dejaron ni un solo detalle a la improvisación. La Gran Pirámide está hecha con más precisión que nuestros actuales relojes de pulsera. La diferencia es que no pesa 100 gramos, sino 7 millones de toneladas. En septiembre de 1935 tuvo lugar un descubrimiento que demostraba cómo la Gran Pirámide respondía a un plan definido y único desde que fue trazada sobre el tablero de dibujo. Yapetri, el sagaz mensurador de la Gran Pirámide, había observado que la cara sur de la construcción no era lisa, sino que estaba constituida por 2 planos que formaban entre sí un ángulo de 27 minutos de arco. Él lo atribuyó a que por alguna razón técnica la capa de revestimiento del centro de la cara era más gruesa. Sin embargo, se equivocaba. La cara sur tenía esa concavidad por una razón muy concreta que descubrió André Pochon en 1935. La Gran Pirámide estaba construida y orientada de tal modo que señalaba los equinoccios y los solsticios. Al salir el sol, la arista de la derecha daba sombra a la media cara izquierda de la cara sur de la pirámide. La sombra avanza con rapidez hacia la derecha como si fuera un velo que va descorriéndose y deja iluminada esa media cara izquierda. Es un fenómeno breve que dura unos 20 segundos. Por eso André Pochon lo bautizó con el nombre de efecto relámpago. Después, durante 4 o 5 minutos, la cara sur de la Gran Pirámide permanece con media cara iluminada y media cara oscura. A la puesta del sol el fenómeno se repite al revés. A simple vista y sin coincidir con la fecha adecuada es difícil observar esa concavidad de la cara de la pirámide, pero cuando existían las losas de